Buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra y les doy la más cordial bienvenida a la primera emisión de su programa Justicia para Todos. Un programa cuya finalidad es acercar a la sociedad y al derecho de una forma clara, de una forma congruente y de una forma precisa. El día de hoy vamos a tocar 3 temas de derecho, los cuales el primero de ellos se refiere a los derechos humanos y todo lo que engloba a los derechos humanos. También hablaremos del tema referente a los derechos y obligaciones que tiene cualquier persona en esta sociedad. Y como último tema tocaremos el marco constitucional que rige al Estado mexicano. No se me vayan porque se va a poner muy interesante este programa y les puede servir mucho en su vida diaria. Los espero después de un corte. Bien, estamos de vuelta en su programa Justicia para Todos. Y bueno, como les comenté, primeramente vamos a hablar del tema de qué son los derechos humanos en México y dónde se encuentran establecidos. Para hablar de este tema, he convocado a una serie de especialistas en el mismo, por lo cual les voy a presentar a la abogada, la licenciada Munira Sánchez. Gracias por la invitación, Héctor. Buenas noches a todos. Al contrario. A la licenciada Saya Bauson. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarnos, Héctor. Al licenciado Gonzalo Covarrubias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Héctor. Al contrario. Al licenciado Nicolás Medina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Bien, para poder establecer un marco legal de qué son los derechos humanos, me gustaría mucho que Gonzalo nos pueda establecer dónde encontramos los derechos humanos, qué son los derechos humanos. Te pediría si nos haces algunas precisiones referente al tema. Claro que sí, Héctor. Los derechos humanos son prerrogativas que tienen las personas para satisfacer sus necesidades. Este concepto, ¿de dónde lo acuño? Precisamente de que es un logro de la sociedad, como la forma en la que van evolucionando los derechos humanos. Sin embargo, muchos lo asocian a la idea del hombre en su naturaleza. Sin embargo, ha quedado demostrado que los derechos humanos son logros del ser humano a través de las distintas luchas sociales por alcanzar su libertad, acuñando las palabras que en su momento han estado mencionando algunos doctrinarios como Alexis de Tocqueville. Ok. Licenciada Saya, ¿nos podría señalar dónde se encuentran establecidos los derechos humanos? Muchas gracias, Héctor. Bueno, para continuar y poder también dar un marco preciso de los derechos humanos, yo quisiera compartirles una frase que creo que nos define muy bien también los derechos humanos y para quién son. Derechos humanos para los humanos derechos. Y creo que a partir de ahí podemos empezar también a definir y hablar que los derechos humanos tienen un panorama histórico desde la carta que tenemos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Posteriormente, tenemos que en cada país, y en especial en nuestro país, que es México, desde la Carta Magna, que es nuestra Constitución. Ahí es donde podemos decir, un catálogo básico de derechos humanos, que anteriormente se tenían de una manera más limitada, pero hoy en día tenemos que en la mayoría de nuestros artículos, si no es que ya en casi en todos, tenemos un derecho humano que nos hace saber qué es lo que tenemos ante nuestra Constitución. Muy bien. Bueno, entiendo que ha habido alguna problemática entre los derechos humanos, que si son garantías individuales que se conocían anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre las garantías individuales, las garantías normales, los derechos humanos? No sé si esto nos lo pueda comentar el licenciado Nicolás Medina. Claro que sí, licenciado. Bueno, básicamente pues se tiene considerado el derecho humano como el género y la garantía individual como la especie. Hay diversos tratadistas que difieren, por supuesto, de este concepto. Sin embargo,
Pues una teoría bastante aceptada es que pues, el derecho humano es el principio universal. ¿A qué tienen derecho las personas? Pues a vivir, a tener una educación, y una garantía individual es aquella prerrogativa que precisamente otorga el Estado a ese individuo en específico para que goce de ciertos derechos específicos que además son tutelados por el Estado. Dígase, en nuestra Carta Magna tiene 29 garantías individuales consagradas en ella, y bueno, entre estas son no puede haber esclavitud en México, deben de respetarse ciertos derechos. La educación, el derecho al trabajo. Es correcto. Ok. Entonces, esa es pues la definición que yo le daría, más bien como una especie dentro del género de lo que son derechos humanos. Ok. Tú, don Gonzalo, ¿tú consideras que hay algún catálogo donde se abarque todos los derechos humanos que existen en México? Buena pregunta, Héctor. Primero que nada, yo difiero de la opinión de los compañeros que están aquí presentes, porque dentro de la Constitución no se establece ningún catálogo de derechos humanos, sino se establece la mención de cómo se van a garantizar dentro del territorio nacional aquellos derechos que en su momento se tutelan en México, pero no se habla de un catálogo en estricto sentido. No estamos hablando de algún catálogo donde diga los derechos humanos son los derechos humanos reconocidos son estos. Okay. No se habla de eso, se habla de, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de los derechos humanos y de las garantías consagradas para su protección, ya sea que se tutelen en la Constitución o en los tratados internacionales. Se habla de que nadie puede ser privado de la vida, pero no hay propiamente un reconocimiento o no hay un catálogo que diga, tienes derecho a la vida, sino se habla de, no puede ser privado de la vida. No Sí, se habla de un catálogo en estricto sentido. Bueno, pero la Sin embargo, Constitución sí nos está hablando de, y sí Sí. nos da la pauta de cuáles son los derechos como Claro que sí. cada individuo tiene. Claro que sí, sin embargo no hay un catálogo, en estricto sentido, aclaro. Pero eso ya es más que nada por una falta de metodología del Poder Legislativo para blindar esa parte. O sea, no hay un reconocimiento expreso como en otras ¿Y constituciones. a nivel internacional existe A nivel algún catálogo? internacional sí existen catálogos, por ejemplo el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ajá. el de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, donde sí se establece un catálogo donde se dice todo sujeto tiene derecho a la vida, todo sujeto tiene derecho a la personalidad jurídica, toda persona tiene derecho al nombre, los niños tienen derecho a desarrollarse libre y armónicamente. Por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño se mencionan una serie de derechos, una serie de prerrogativas que tienen los niños, pero ahí sí se menciona un catálogo. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir de que los derechos humanos no se encuentran en un catálogo dentro de la Constitución mexicana? Si nosotros echamos un vistazo a la Constitución española, hay un apartado en el que se habla de derechos fundamentales y se hace un listado de cuáles son los derechos humanos reconocidos en el Estado español. Claro. Pero también hay un segundo apartado donde se establece cuáles son las obligaciones del Estado para tutelar esos derechos. Aquí en México no tenemos esa sistematización. Tenemos una serie de catálogos, bueno, una serie de listas, o más bien una lista de normas con los que se establece cómo el Estado tutela derechos, pero no se hace un reconocimiento en catálogo. Eso es ¿Qué desde mi pasa si punto se de vista. violenta un derecho humano? O sea, ¿el Estado qué tiene que hacer para no violentar los derechos humanos o los revisa el Poder Judicial? ¿Qué es lo que pasa si se violenta un derecho humano? Si se violenta un derecho humano, hay varias aristas. Yo he considerado de que hay manera de hacer oponible un derecho humano y eso depende mucho de quién sea el que lo ataque. Por ejemplo, la doctrina internacional habla de que los derechos humanos solamente pueden ser violados por las autoridades, pero también hay otra cosa. Habemos algunas personas que consideramos que los derechos humanos también los pueden violar los particulares. ¿Cómo en qué sentido? Si una persona priva de la vida a un ser humano, entonces se está violando el derecho humano a la vida. Claro. Y a su preservación. Entonces, ¿cómo lo voy a oponer ese derecho? Ya no la persona que quedó muerta, sino cómo lo van a oponer sus deudos o incluso el propio Estado, a través de las acciones que en su momento se puedan ejercer de manera penal. Si son los deudos, a lo mejor también acciones de carácter civil, por lo que refiere a los daños y perjuicios que fueron ocasionados. Si estamos hablando de derechos humanos violados por una autoridad, existen distintos mecanismos. Podemos acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también podemos acudir ante el Poder Judicial de la Entiendo Federación. que esto de las comisiones de derechos humanos hay locales y hay nacional.
Claro que sí, porque el artículo 102 constitucional prevé que habrá organismos autónomos tendientes a garantizar los derechos humanos previstos o más bien reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, así como las garantías consagradas en la Constitución mexicana, pero cuyas resoluciones son meramente recomendaciones y no son vinculatorias. Las recomendaciones deberían de ser ya elevadas a nivel de que se tengan que acatar de una forma obligatoria, ¿o está bien que sean simples recomendaciones, licenciada? No, primero yo quisiera nada más hacer antes una pequeña comentario o precisión, y quisiera también la opinión de Gonzalo, porque yo sí considero que aunque no exista como tal un catálogo donde nos diga en un ABC cuáles son los derechos humanos, como yo les decía, sí creo que en cada artículo vienen los derechos a los que todo ciudadano o persona tenemos. Y el ejemplo que yo considero el más simple y básico sería el artículo 4, el que nos habla acerca de la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, pero eso tú lo sabes, el público no lo sabe, ¿no? Hay muchísima gente que no tiene una constitución en la cual sabe, yo tengo derecho a tal o tal cosa. Entonces, ¿cómo puede cada individuo saber qué derechos tiene? ¿Dónde los puede encontrar? Efectivamente, por lo que tú comentas es por lo que diversas personas o inclusive organismos han tratado de realizar un catálogo, precisamente como lo comenta el compañero Gonzalo, porque al no existir un catálogo, como él bien lo dice, pues se hace confuso para la gente o para las personas entender cuáles son esta serie de derechos, y es por eso que se han hecho compilaciones, a eso nos referimos con el tema de los catálogos, donde se han establecido para poder tener referencia a ellos de forma más dinámica clara, ¿no? y más clara. Claro. Yo creo que la conclusión del tema, digo, porque no tenemos mucho tiempo, es básicamente los derechos humanos los tienen todos los individuos, están reconocidos algunos por la Constitución, otros de forma de tratados internacionales, pero por el simple hecho de ser seres humanos, tienen ese derecho a oponerlo ante el Estado como tal, ¿no? Vamos a un corte comercial y vamos a seguir con el siguiente tema. Creo que por el momento tocamos qué es y dónde se encuentran establecidos los derechos humanos, que la gente los pueda conocer, y ya será cosa que ellos los consulten en sus constituciones o tratados internacionales. Muchas gracias. El tema 2 que vamos a platicar en esta sesión se refiere a la introducción a los derechos fundamentales del hombre en la sociedad mexicana. En específico sería que el hombre puede tener un nombre, puede tener una nacionalidad, un domicilio, un patrimonio. No sé si aquí el licenciado Gonzalo nos pueda señalar qué entiende por los derechos de toda persona que debe de tener como una forma de introducción dentro de la sociedad mexicana. Bajo la perspectiva que lo estás tocando, Héctor, yo considero que los derechos humanos, los que en común tenemos los seres humanos, en este caso bajo el contexto que lo está señalando, son aquellas prerrogativas que tiene un sujeto cuando tiene el carácter precisamente de naturaleza humana. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor sonará como una especie de pleonasmo. Sin embargo, el ser humano cuando va adhiriéndose a la sociedad, en los términos que incluso hemos estado concibiendo una comunidad, el ser humano necesita normas, pero se deben reconocer ciertas prerrogativas o ciertos bienes que le son inherentes para poder vivir. ¿Cómo qué? Como el derecho a una vida, tener una identidad propia, lo que conocemos como nombre, tener personalidad jurídica, y en fin, todos esos derechos van adhiriéndose a los textos constitucionales y a los textos legales según corresponda, y es así como el Estado va reconociéndolos y los va introduciendo al sistema jurídico. ¿Qué artículo constitucional señala esto? ¿Qué artículo? Pues tan solo vemos el artículo 1 constitucional, cuando dispone que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución,
así como las garantías consagradas para su protección, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El artículo 29 constitucional señala algo referente a eso. Sí, pero acordémonos también que el artículo 29 constitucional señala lo previsto en cuanto a suspensión de derechos y garantías. Ok. O sea, estamos hablando de que sí hace mención de una serie de prerrogativas que tiene una persona y que no pueden ser, por llamarlo de alguna forma, tocadas por ninguna autoridad estatal cuando estemos en un estado de emergencia. Ok. ¿Cuáles son estos derechos que no pueden ser? El nombre, la personalidad jurídica, la objeción de conciencia, el principio de legalidad. Digo, Ese tipo de igualmente el Código Civil, dependiendo la localidad o a nivel federal, señala claramente cuáles son los atributos de la personalidad y menciona cada uno de ellos. El nombre, el domicilio, insisto, el patrimonio. No sé, aquí la licenciada Saya, ¿qué nos puedas comentar referente al nombre? O sea, ¿cómo se distingue? ¿Cómo se protege? ¿Cuáles son las autoridades que protegen y registran el nombre como tal? Bueno, el nombre, para empezar, pues es aquello que nos distingue, ¿no? De cada ser, de cada persona. Y además de ser lo que nos distingue, va a ser aquello que también nos hace parte de una familia. Y de una sociedad, ¿no? Y de Como una tal. sociedad, como lo dice Munira, ya que yo creo que el nombre también es aquello que nos distingue, no solo de la sociedad, sino de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todas aquellas personas con las que convivimos, y que además nos hace ver, ¿no?, que tenemos un padre y que tenemos una madre. Según yo, si mal no recuerdo, hubo algunas reformas ahorita en el sentido de que ya podías escoger qué apellido preferías que saliera primero, si el materno o el paterno. ¿Tú qué opinas de referente a esto? Porque se puede perder una estirpe de familia como tal. No sé qué nos puedas comentar. Sí, precisamente hace poco hubo una reforma aquí en el Distrito Federal en donde señalaban que uno puede elegir si es primero el apellido paterno o el apellido materno, lo cual yo en mi particular punto de vista estoy muy de acuerdo por lo que decía de que se puede perder una familia, ya que en mi caso, como yo no tengo hermanos, ya mi apellido se perdería. Entonces yo sí sería de las personas que haría la elección de que fuera primero mi apellido y después el paterno. Bueno, otra reforma también, perdón que te interrumpa, creo muy buena de parte del registro público, es que ya no, los padres ya no pueden ponerle a los hijos nombres extravagantes, ¿no? O sea, nombres de índole totalmente fuera de lugar dentro de México, ¿no? Efectivamente, el registro civil, igual insisto, en la parte local o en la parte federal, han establecido que puede salir o puede resultar un poco insultante el llamar a una persona pues como algún actor, como alguna máquina y demás, ¿no? Pero eso está bien hecho. Bueno, en mi opinión, creo que fue una buena reforma, ¿no?, de parte del Claro. registro civil, ya que hay padres que llegan y les ponen a sus hijos como ahora, ¿no? No era penal. Imagínate cuando crezca No era penal, tener es ese cierto. nombre, no era penal. Eso es terrible. Entonces son muy buenas reformas que creo que se integran a la sociedad de buena manera y que hacen que todos tengamos un nombre digno. Claro. Y ahí yo es lo que quisiera complementar, ¿no? Que ya también el registro civil piensa en esa parte que yo creo que antes no se había contemplado, que tengamos un nombre digno, que tengamos un nombre de acuerdo a o acorde con, que ya se cuide, porque incluso ya tienen ese listado de los nombres que no podemos ponerle a nuestros hijos. Y al final del día está bien, porque los estamos también protegiendo el día de mañana, incluso del famoso bullying que tenemos el día de hoy, porque también precisamente Es otro tema los que se tiene niños que tratar, claro. hoy en día también y antes eran muy molestados por los nombres que tenían, sobrenombres, o incluso qué culpa tenían cuando era pues una decisión del padre o de la madre, y qué bueno que ahora también desde el registro se cubra y se pueda cuidar también ese aspecto de la persona, porque Ahora, al final ¿qué es lo que los pasa, cuida. abogada, qué pasa cuando dos personas presentan el mismo nombre? ¿Qué los distingue como tal? O sea, ¿qué dato sería el que podría distinguir a un Juan López Pérez de otro Juan López Pérez? No sé si el licenciado Medina nos pueda también abundar. ¿Qué podría ser la diferencia? Claro, bueno,
Precisamente pensando en que hay homónimos, se creó el CURP, el famoso CURP, Claro. que es la clave única. En esta clave única, El registro pues del registro, poblacional. exactamente. Claro. Este famoso CURP lo que hace es distinguir nombres homónimos, pero además le agrega la parte de, o le agrega los números de cuándo es la fecha de nacimiento de la persona. Incluso hasta del Estado, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, También, qué parte radica, qué parte se registró, todo esto. efectivamente, se codifican los estados a través de números o dígitos, los cuales se agregan a esta CURP para conformar un número que es la clave única. Y bueno, con esta clave única ya las personas, en este caso los individuos que tengan nombres idénticos o similares, puedan distinguirse de otros. Y eso ya lo haría auténtico a una persona, digamos, sería ampliamente localizable y sería fácil distinguir quién es como tal. Es correcto. Ok, no, es muy claro. A ver, del domicilio, ¿qué nos podrías tú comentar, don Gonzalo? El domicilio que es un derecho que tiene cualquier persona. ¿El domicilio es el de su oficina, es el de su casa, es el de su esposa, su novia? ¿Cuál es el domicilio que presenta una persona? Pues en sí el domicilio es el lugar donde reside una persona, en términos generales. Sin embargo, con motivo de las distintas formas en las que se puede manifestar esta figura, podemos encontrar desde lo que es un domicilio laboral, un domicilio fiscal, un domicilio convencional, un domicilio legal, o es más, incluso si nosotros estamos en algún juicio, en alguna contienda, el domicilio de los abogados llega a ser también nuestro domicilio. O incluso también podemos decir que los tribunales son nuestro domicilio si estamos en un litigio. A través de las listas o los... Sí, aunque se le ha dado más la connotación, insisto, de la residencia donde se encuentra una persona. Claro. A ver, Aquí licenciado agregaría nada Nicolás. más y haría la precisión respecto al domicilio social, que este es el Claro. que corresponde a las personas morales. Ok. ¿Y ese se puede manifestar en que el acta constitutiva o dónde se manifiesta cuál es el domicilio de una sociedad? El domicilio social es aquel domicilio en el cual se acordó a través de la Asamblea de Accionistas, como una convención, cuál será el domicilio donde se llevarán a cabo todas aquellas sesiones o asambleas respecto a los dueños de la compañía. A ver, licenciada Monira, usted coméntenos, ¿una persona puede tener diferentes tipos de domicilio? O sea, yo puedo señalar para un acto un domicilio, para otro acto otro domicilio. Sí, efectivamente sí podemos señalar diferentes domicilios para diferente tipo de actos, ¿no? Dependiendo la naturaleza del acto que estás cometiendo, ¿no? Que estás llevando a cabo, O claro. llevando a cabo. Ahora, bueno, esto es el domicilio y ahí tiene cierta normatividad dentro del Código Civil, insisto, de forma federal, de forma local. Pero otra cosa que me gustaría mucho platicar con los derechos que cualquier persona tiene sería la parte de el patrimonio. El patrimonio entiendo que es una cuestión que no se puede disolver, no se puede restringir, no se puede dividir, es un solo como tal. ¿Tú qué entiendes por patrimonio, don Gonzalo? Pues es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o un sujeto de derechos. ¿Y se pueden dividir esos derechos? Pues ¿Esa realmente no se pueden dividir, no se pueden dividir que son interdependientes, incluso los derechos, porque no se puede, o sea, no dependen uno del otro. Ahora, Bueno, más bien dependen todos, más bien. Yo he visto en el Dependen Código todos. Civil que existe un apartado del patrimonio familiar. ¿Esa qué sería? ¿Una clasificación extra? ¿Entra dentro del mismo Lo patrimonio? que pasa es de que hay que considerar de que hay determinada parte de nuestro patrimonio que se encuentra protegida por el Estado a fin de salvaguardar lo que es la unidad social, que es la familia. Ok, Por eso es de que se salvaguarda determinado número de bienes. ok. Y eso depende también de cada legislación. Por ejemplo, hay personas que dicen, mi patrimonio es, digamos, 5 casas, pero yo una de esas casas la voy a constituir en patrimonio familiar para salvaguardar a mi familia, en ¿Es este un caso, en cuanto al ¿Se patrimonio. entendería que es un gravamen como tal? ¿O, Pues- o estoy bloqueando ese patrimonio, esa casa como tal para Lo que pasa es que protegerla? se está protegiendo, es como establecer un escudo a esa casa para que no pueda ser embargada, para que no pueda ser enajenada y también no pueda ser objeto de algún acto de autoridad que pudiera perturbar el buen desarrollo en este caso, de la familia. Ok. Bueno, el último tema que me gustaría tocar sería la parte de los atributos de la personalidad, la nacionalidad. A ver, licenciado Medina, ¿nos puede señalar, ¿tenemos derecho a una nacionalidad? ¿O podemos tener cada una
diferentes nacionalidades. ¿Qué podemos hacer con esto? Claro, precisamente, pues todos los individuos tenemos derecho a una nacionalidad, es un derecho humano, y bueno, esa nacionalidad nos otorga ciertos derechos conforme a las constituciones correspondientes de cada país. Pero sí podemos tener 2 o 3 nacionalidades, dependiendo del país, ¿no? Creo que se puede tener, a lo mejor si vienen lazos de sangre, de ascendientes, podemos tener doble Nacionalidad. ¿no? Efectivamente se puede tener en México hasta 2 nacionalidades. Ok. Esto fue una reforma relativamente nueva, fue hace apenas algunos años que se permitió tener esta doble nacionalidad. Ok. No, pues está muy claro. Bueno, el tema es muy amplio, pero vamos a seguirlo tocando en otros segmentos, en otros programas. Pero vamos a un corte y regresamos para abordar el siguiente tema. Estamos de vuelta. Ha sido un programa un poco controvertido, muy amplia la información. Más sin embargo, toquemos el tercer tema de derecho, que se refiere al marco constitucional donde quedan todos los derechos humanos, dónde se obligan, cómo se reconocen. Y bueno, yo quisiera, primero que nada, pedirle al licenciado Gonzalo que él nos señale dentro de la Constitución cuáles artículos han sido modernizados a nuestra sociedad en base a los derechos humanos, en base a la nueva legislación, y qué es lo que ha sido más, dándole un toque moderno al aspecto legal, ¿no? Don Gonzalo. Pues hay muchos aspectos legales que han sido modernizados. Uno de ellos es el haber adoptado ya el término de derechos humanos dentro del artículo 1 constitucional, porque antes se hablaba de garantías individuales. Sin embargo, volvemos a un texto histórico de la Constitución de 1857, porque el artículo 1 de esta Constitución disponía, en su época, de que los derechos del hombre son la base y fundamento de las instituciones sociales y el Estado deberá garantizar o deberá establecer garantías para su protección. Entonces, ese texto es la base de lo que actualmente conocemos como los derechos humanos y las garantías consagradas para su protección del artículo 1. O sea, estamos hablando de que un texto antiguo lo estamos adoptando actualmente, pero con un tinte de modernidad. Otro aspecto muy irónico también, el de la interpretación de los derechos. Mucho se dice que la interpretación conforme es una interpretación moderna, sin embargo, tenemos precedentes dentro de la propia jurisprudencia. Si nos puedes precisar, para todo el público obviamente, ¿Sí? ¿Qué es la interpretación conforme? Es una armonización que se hace entre los actos de autoridad o los actos de gobierno con la Constitución o los tratados internacionales al día de hoy. O sea, deben de ir de común acuerdo las normas secundarias, Exacto. la Constitución y los tratados internacionales. O sea, deben de tener una sola línea. Los actos de autoridad Ajá, deben ser acordes al texto constitucional o al texto convencional. claro. Eso es a lo que se refiere la Constitución actualmente con una interpretación conforme. Y por accesorio, Y la aplican los servidores públicos. la aplican los servidores ¿Y públicos. si no la aplican? Y si no la aplican, entonces tenemos ahí medios de defensa, como en este caso pueden ser recursos, pueden ser denuncias en su caso, porque también hay casos donde se presentan denuncias y se emiten recomendaciones. Otra, acudir a los juicios contenciosos administrativos, a los juicios de amparo, a los juicios ordinarios administrativos federales cuando se está en aplicación de leyes federales, pero se busque la determinación de la subsistencia de un acto de autoridad. Ok. Licenciada Bauson, si nos puede decir también en su pensamiento un artículo constitucional que haya sido modernizado o que se haya abundado en el tema en la sociedad como tal. Bueno, yo creo que uno de los que también ha cambiado y modernizado, yo creo que en el artículo 3 en cuanto a la educación, ya que yo creo que antes era un artículo que estaba muy limitado, que solo hablaba de ciertas cuestiones muy básicas. Y ahora realmente ya podemos tener derecho y acceso a partir de este artículo 3
a un mayor nivel de educación. Que yo creo que aquí, no sé mis compañeros qué opinen, pero yo considero que uno de los temas en los que más tenemos que meterle a nuestro país es la educación. Y a partir de dónde, de este artículo 3º, porque como sabemos, no podemos llevar a cabo reformas importantes si no lo hacemos a partir de nuestra Constitución. La educación ha ido cambiando, la educación ha ido subiendo de nivel y la educación se ha ido modernizando. Y ahí yo creo que es uno de los avances que ha tenido, ya que anteriormente pues solamente en las escuelas teníamos lo básico, un pizarrón, un libro de texto, una pluma. Ya está más y hoy hay en mucha día, tecnología, ¿no? precisamente, esa tecnología es la que nos ha ayudado también a subir este nivel en la educación y que además la gente tenga otro tipo de oportunidades y desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, para mí ese sería uno de los artículos que se ha modernizado. Digamos. A pesar de los problemas que ha habido con muchos factores, pero se ha modernizado, digamos. Así es. Otro tema que, perdón, que Claro, interrumpa, que creo que también se ha modernizado y que ha entrado a nuestra Constitución es el voto de la mujer, ¿no? La participación que ya tenemos como mujer en la sociedad, ¿no? El derecho que ya tenemos ante toda la sociedad como ya mujeres. Somos iguales. Ya somos iguales, ¿no? Okay. Entonces la Constitución ya lo ha tomado así, ya nos reconocen, ya reconocen a la mujer como debe de ser, ¿no? Antes no podíamos votar, ¿no? Ahora también tenemos voz y voto y también podemos hablar, también podemos decidir quién nos puede gobernar. Como bien dice, somos iguales ante la sociedad. Claro. Don Gonzalo, lo veo muy pensativo. ¿Qué nos puede decir? Hay muchísimos temas sobre derechos humanos que pueden abordarse aquí. Tan solo es muy importante el tema que ahorita nos dice la abogada, porque incluso, y es algo curioso y pocos lo saben, el derecho al voto de la mujer, el primer ordenamiento que lo introduce al sistema jurídico nacional es un ordenamiento municipal. ¿Y de qué municipio y qué estado? Ahorita no conozco, bueno, no tengo el dato, pero sin embargo es municipal el primer ordenamiento y fue antes de Ruiz Cortines. Fue en Yucatán. En Yucatán. Sí, aquí fue nos en el están estado aclarando la de Yucatán, situación. porque precisamente antes de que la mujer tuviera el derecho a votar, sí podía ser votada. E incluso hubo varios estados en el sureste donde la mujer tuvo esta oportunidad de acercarse a la política, vamos a llamarlo de una forma externa y pública, ya que como sabemos a través de la historia, la mujer siempre ha tenido esa participación en la política y en lo público de nuestro país, pero lo había tenido a partir de algo oculto, a través de alguien o asesorando, o había otra persona que era aquella que era su voz, ella no lo podía hacer. Pero en los estados del sureste y en Yucatán es donde se da esta primera participación pública de la mujer. Licenciado Nicolás, no sé si quiera comentarnos algún otro artículo que haya sido modernizado, que haya sido acoplado a las circunstancias actuales del país. Bueno, pues ahora todavía falta camino por recorrer, pero es un tema que está muy de moda y en boga, es el tema de la reforma energética precisamente, donde se está modificando un artículo constitucional para que precisamente ahora ya la explotación en este caso del hidrocarburo pueda realizarse a través de diversos esquemas de negocio que antes no se podían. Entonces, bueno, esta reforma ya fue realizada, pero ahorita está el tema precisamente de las leyes secundarias que, bueno, todavía, como todos sabemos, no se ha concretado. Okay. Digo, algo que me gustaría mucho enfatizar es, está ahorita muy de moda la parte de la reforma en telecomunicaciones. Creo que eso fue un aspecto de mucha trascendencia, donde se están modernizando todos nuestros sistemas de comunicación como tal, y hay beneficios a la sociedad. No sé si don Gonzalo nos pueda comentar algo referente a estas reformas, sin tomar alguna crítica, que sea algo constructivo como tal. Pues esta reforma de telecomunicaciones era realmente necesaria en el territorio nacional porque es el parteaguas de cómo se va a tener comunicado todo el territorio y porque además se están introduciendo derechos que antes no se tenían por parte de todos los gobernados dentro del país, en este caso los usuarios de telefonía, los usuarios de televisión por cable,
y con ello se va modernizando de alguna manera la infraestructura nacional que se está explotando con base en concesiones. Algunas son de naturaleza pública, otros contratos son de naturaleza privada, pero lo cierto es de que la modernización de nuestro sistema de telecomunicaciones ya nos hacía falta. Estamos explotando un espectro de no me acuerdo ahorita cuántos gigahertz o cuántos megahertz, y ahorita ya se va a autorizar de alguna forma el explotar un espectro de mayor trascendencia, de mayor fuerza. Por otra parte, se va a poder actualizar la movilidad de una línea telefónica sin necesidad de estar haciendo trámites engorrosos, sin necesidad de andar perdiendo el tiempo o incluso quedar sin comunicado. Otro de los aspectos que yo considero también trascendentes es de que se va a incluir a todas aquellas personas que tengan capacidades diferentes dentro de las televisoras. O sea, tienen que incluir algunos aspectos de modernidad como la traducción, si es que estamos hablando de que en la comunidad donde se transmite el programa habitan indígenas, o sea, va a haber una traducción en el lenguaje indígena. Eso es mucha modernidad, eso sería exactamente. muy beneficioso para toda la sociedad. Si hay, por ejemplo, discapacitados que no puedan a lo mejor escuchar o hablar, va a haber un recuadro que va a tener a alguien traduciendo en su idioma, o en su lenguaje, mejor dicho, cada una de las palabras que se están diciendo dentro de las televisoras. Entonces yo considero que eso es una modernidad, y considero también de que esa es una de las aristas de inclusión de la sociedad. Bien. Actualmente tenemos comerciales, eso también lo quiero mencionar, especialmente de naturaleza pública, de las instituciones del país, para no ir tan lejos, algunas que ustedes ya conocen, donde aparece un recuadro y hay una persona mencionando las cosas en el lenguaje de señas. Muy interesante. Entonces, ese es uno de los inicios. Pero ahora ya se va a obligar a las televisoras a llevar a cabo este tipo de Bueno, ese es un tema súper amplio que nos va a llevar yo creo que todo un programa, claro, ¿no? A abarcar esta nueva ley y esta nueva reforma, ¿no? Claro. Pero también eso ayuda a que el ser humano tenga el derecho a la no discriminación. Claro. Sí, Sí, totalmente. todo está enfocado a lo mismo, Exacto. a nuestros derechos A la humanos, dignidad. a los derechos, a la dignidad, a lo que todos tenemos hoy día, ¿no? En el tema que hoy nos abarca de los derechos humanos, vemos que día a día todos tenemos derechos humanos, todos los ejercemos, ¿no? Entonces, yo considero que es un tema sumamente importante y pues toda la gente que sepa que tenemos estos derechos y que vivimos con ellos, y aunque no lo saben, ¿no? Todos los días los van ejerciendo. Bien, pues ustedes han conocido la opinión de los diferentes especialistas. Vamos a hacer un corte comercial para poder seguir viendo las conclusiones respecto de cada uno de los temas que hemos abordado y lo que piensan nuestros especialistas en este programa para hacerlo más digerible para toda la gente. Regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, este módulo vamos a concluir cada uno de los temas que hemos abordado durante el programa. Primero empezaremos con la parte de los derechos humanos en México, el cual tiene que ver con la introducción de los derechos fundamentales en México, insisto. Y por último, cuál es el marco legal donde se aplican dichos derechos. Por lo cual, primero doy el uso de la palabra a la abogada Munira para efecto de que ella nos dé sus conclusiones referente a estos tres temas. Licenciada. Bueno, en conclusión y en lo que yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que hemos hablado es que los derechos humanos han sido fundamentales, ¿no? Y han pasado durante toda nuestra evolución como seres humanos y han sido importantísimos. Es importantísimo que cada uno conozca los derechos, el derecho que tiene cada quien, ¿no? Como mencionábamos del nombre, la familia, la nacionalidad, ¿no? Hay varias dudas respecto a esto. Yo también me quedo, digo, por mi género, con el derecho a la mujer, la participación que tiene la mujer hoy día, ¿no? Y el reconocimiento que se le está dando a la mujer hoy día,
que en la misma Constitución y en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, con los nuevos avances, con lo que se va haciendo para mejorarnos como sociedad. Bien, licenciada Saya, vamos. Bueno, yo quisiera concluir básicamente en lo siguiente. Primero, que nuestro público y la gente que nos ve tengan claro, sepan y estén conscientes que todos tenemos derechos de todo tipo, no importa la situación o condición que tengamos, y que en todo momento de nuestra vida tenemos por eso ese contacto al derecho, desde que nos levantamos, desde que salimos, al momento que prendemos una luz, cuando estamos abriendo el agua, en todo momento de nuestras vidas y etapas, ya sea desde muy niños hasta mayores, todos tenemos este contacto con el derecho y que nunca olvidemos que tenemos derechos fundamentales y que estos deben de ser respetados, tanto por la autoridad como por nuestros compañeros e iguales. Bien, bueno, le damos el uso de la palabra aquí al licenciado Gonzalo. Muchas gracias, Héctor. Yo concluyo únicamente diciendo que los derechos humanos son producto de una evolución histórica del ser humano cuando empieza a reconocerse por el Estado una serie de prerrogativas. Sin embargo, como bien lo dice aquí la licenciada Saya, es muy importante precisar que todas las personas, independientemente de si son personas físicas o morales, y a manera de chascarrillo también las inmorales, tienen ese tipo de prerrogativas y deben ser protegidas por estos derechos humanos. ¿En razón de qué? En razón de que si a un sujeto que delinquió lo detiene la policía, lo torturan, lo presentan al Ministerio Público, declara y bajo tortura, tan solo esa confesión se invalida en el anterior sistema de justicia penal. Pero si también bajo tortura se llegan a cometer ciertos delitos en contra de una persona, esta violación a derechos humanos, por muy inmoral que sea el sujeto que delinquió, conlleva consecuencias jurídicas respecto de las personas que encarnan al Estado. Por eso es muy importante señalar que los derechos humanos son universales, son indivisibles, son intransferibles, son interdependientes. Y por eso mismo exhorto a toda la población en general para que estudien o por lo menos le echen un vistazo a la Constitución y sepan cuál es el mínimo de derechos que tienen. Si a una persona la detienen, ¿qué derechos tiene? Por ejemplo, a que la pongan inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Si es con una orden de aprehensión, inmediatamente a disposición del juez. A no declarar, si así lo desea, ante el propio Ministerio Público. Y mucha gente a veces piensa de que está obligada a declarar en el Ministerio Público, por increíble que parezca. Por eso es muy importante que conozcamos nuestro texto constitucional y por lo menos le echemos una leída. Es muy importante. Seamos abogados o no abogados, es indiscutible que en un momento de nuestra vida debemos, cuando menos, hojear los primeros 29 artículos de la Constitución. Como dirían por ahí, no soy religioso, pero por lo menos creo yo que se tiene que leer la Constitución como un acto de cajón, un acto religioso, para que nosotros sepamos cómo defendernos o cómo actuar en un primer momento antes de acudir con un abogado. Claro. Licenciado Nicolás Medina. Bueno, yo a manera de conclusión, me parece fenomenal que ha habido pues, todos estos avances en la parte de los derechos humanos, de las garantías individuales. Sin embargo, creo que pues, los organismos encargados, en este caso las comisiones nacionales, encargados de verificar o encargados de hacer valer o ayudar a hacer valer al individuo, al ciudadano, estos derechos, pues considero que les falta todavía tener más autoridad, considero que les faltan dientes. Esto de dientes refiriéndome a que realmente tengan la capacidad de poder sancionar o tengan la capacidad de obligar a algún organismo, o en este caso a algún funcionario o a cualquier autoridad que haya violado esos derechos individuales, pues a resarcir su acción. Y bueno, esto yo creo que pues al paso del tiempo se podrá mejorar. Sin embargo, ahora considero que hace falta trabajar en esto. Bien. Bueno, la conclusión a la cual yo llego con estos temas son que los derechos humanos se les puede también llamar derechos fundamentales. Hay críticas de algunos doctrinarios en base a esta postura, más sin embargo, creo que sí los derechos humanos nos rigen a nivel
universal como tal. También estoy de acuerdo con lo que señala el licenciado Gonzalo, en el sentido de que la gente tiene que conocer la Constitución para saber qué derechos tiene y cómo protegerlos, cómo hacerlos valer ante las autoridades, ante otros particulares. Y las comisiones nacionales de derechos humanos, las comisiones estatales, también tienen que ser un motor de ayuda en el sentido de poder llegar a proteger los derechos humanos. Como bien señala el licenciado Medina, necesitamos que no sean simples recomendaciones lo que emitan esas comisiones nacionales de derechos humanos, sino que vengan con una sanción a que no se cumplan, no se respeten las recomendaciones que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y de otros países a nivel global. Más sin embargo, insisto, es necesaria que la gente conozca sus derechos que se encuentran en la Constitución y que puedan llevarlos a cabo. Al ser el primer programa, queremos darle un reconocimiento al doctor Abel Cruz, el cual le agradecemos que ha permitido que se lleve a cabo este tipo de programas legales, donde él habla mucho de la salud. Él siempre ha tratado de que la gente mexicana, la gente a nivel global, pueda gozar de una buena salud. ¿Por qué no llamarlo o denominarlo salud legal? Este programa, que aunque se llama Justicia para Todos y es un programa para todos ustedes, también tiene que ver con la salud legal, que todos estemos llevando a cabo nuestras obligaciones, nuestros derechos de una forma saludable y que no nos preocupe tanto el cómo llevamos nuestra vida diaria. No sé si faltan... ¿3? Don Gonzalo, sé que ya emitiste tus conclusiones, más sin embargo, creo que has tocado muchos temas. ¿Por qué no nos comentas, como última conclusión, digamos, si efectivamente en México se está viviendo una época de cambio, de respeto hacia los derechos humanos y qué noticias a nivel de derechos humanos has podido ver en la actualidad que te han llamado la atención? Me ha llamado en la actualidad, bueno, muchísimos temas. Tan solo el hecho de que un abuelo puede ir a defender a un tribunal los derechos humanos de su nieto, independientemente de que su mamá o su papá estén a su vez defendiendo sus derechos, a lo mejor mal defendidos en este caso, porque el caso concreto así fue. El abuelo defiende los derechos humanos de su nieto por un asunto mal defendido por la representación legal de sus papás. Entonces el abuelo acude en demanda de amparo y ahorita el asunto actualmente me llamó mucho la atención. Se encuentra radicado en un tribunal colegiado donde todavía no lo resuelven y es por la discusión tan fuerte que existe sobre estos derechos humanos. Bien, ok. Porque recordemos que el artículo 4 fue reformado y ahora ya los ascendientes hasta el 4º grado pueden llevar a cabo esa defensa de intereses. Claro. El licenciado Nicolás Medina, ¿quiere opinar? Abundando sobre este tema, me parece un avance importante la reforma de la ley de amparo, que ahora ya el particular puede considerársele también como una autoridad para efectos de la interposición del amparo. Entonces eso me pareció un avance muy importante y notable, ya que como se comentaba anteriormente, pues solo ante las autoridades podíamos defendernos, pero ahora se dieron cuenta que también hay actos de particulares que pueden afectar la esfera de derechos y garantías de cada particular. Bien. Bueno, creo que también es un tema importantísimo que podemos abarcar, ¿no? El amparo en otro programa. Bueno, es un tema que a todos nos interesa muchísimo y más como lo comentaste, ¿no? No, y además es muy debatido porque ese tipo de amparo solamente procede cuando la facultad del particular procede de la ley. Efectivamente. Claro. Bien, pues no nos queda mucho tiempo para concluir esta transmisión, este programa. Insisto, es el primer programa legal que se da en su canal Vibra TV. Espero que nos puedan
acompañar la próxima semana a las 9 de la noche aquí en Vibra TV para otra transmisión de este programa donde tocaremos temas muy interesantes, temas legales que pueden ser aplicados, insisto, en su vida diaria. Y de igual forma agradecemos y reconocemos la labor del doctor Abel Cruz al permitirnos este espacio para poder convivir con la sociedad y darles a conocer sus derechos y sus obligaciones. Muchas gracias.